Lección número 6 de sistema esquelético, articulaciones sólidas. Con esta imagen describimos a las articulaciones sólidas, pero el libro se le olvida que existen las sinostosis y no las describe. Entonces vamos a presentar algunos ejemplos de articulaciones sólidas donde el tejido conjuntivo o tejido de unión es hueso, que se llaman sinostosis. Como ejemplo tenemos la articulación de ambos frontales en la línea media. Durante el desarrollo embriológico, el hueso frontal de la frente son en realidad dos huesos, pero estos dos pues rápidamente se van a unir y pocas veces vemos esta sutura, ¿sí? La sutura es otro tipo de articulación y desaparece esta sutura, no se puede distinguir, sobre todo en adultos, porque se ha sustituido por hueso, se osificó. Entonces, este es un tipo de sinostosis. También tenemos que sinostosis, pues entonces es la osificación de cualquier otra sutura, ¿sí? Con la edad, algo parecido a la calcificación o al desarrollo de los huesos, que de manera progresiva con la edad, pues van cambiando. Lo mismo ocurre con algunas de las suturas. En etapas ya de adultos, en etapas tardías, puede ser que algunas suturas desaparezcan. Eso significa que se han osificado y que se convirtieron de una sutura a una sinostosis. Estas sinostosis, entonces, puede ser un proceso natural en la osificación, pero si ocurren en edades tempranas puede causar serios problemas, porque eso involucra que al osificarse, o podemos decir al cerrarse alguna de estas suturas, pues el cráneo no puede crecer a la velocidad que está creciendo, por ejemplo, el cerebro, ¿sí? Si esto ocurre en los niños. Entonces, aquí tenemos ya un problema que sería una craniosinostosis, que es el cierre o la osificación prematura de una de las suturas del cráneo. Otro ejemplo lo tenemos también con el hueso sacro y el hueso coxis. Cuando un poco más adelante el libro nos va a decir, cuando veamos la columna vertebral, que el sacro son 5 vértebras sacras fusionadas en un solo hueso. Cuando bien nos puede decir, el sacro son 5 vértebras que están unidas por articulaciones sólidas de tipo sinostosis. Y aquí vemos las líneas que marcan esas articulaciones por medio de hueso entre una vértebra y otra. Lo mismo va a ocurrir con el coxis, ¿sí? Son 4 vértebras coxigias que están fusionadas, o sea, quiere decir que están unidas por articulaciones sólidas de tipo sinostosis. Y un último ejemplo, si levantamos la tapa del cráneo para ver el interior, nos vamos a encontrar con otra articulación de tipo sinostosis que se da entre el hueso esfenoides, que es este de color amarillo, y el hueso occipital, que es este de color verde. Esta articulación en la línea media entre estos dos huesos es una sinostosis. Entonces el libro solo nos va a describir dos tipos de articulaciones sólidas, las fibrosas y las cartilaginosas. Incluso aquí también es un poco confuso cómo nos presenta estas clasificaciones, porque nos dice que un ejemplo de la articulación fibrosa es la sindesmosis, cuando sindesmosis es la definición de una articulación sólida de tipo fibroso. Lo mismo pasa con las cartilaginosas, cuando nos dice que un ejemplo de una
articulación cartilaginosa es la sincondrosis, cuando sincondrosis es la definición de una articulación sólida cartilaginosa. Esto es algo parecido que si yo les dijera, esta es una vaca lechera y un ejemplo de una vaca lechera es una vaca lechera. Entonces vamos a avanzar ahora con la clasificación de articulaciones sólidas que nos presenta el libro. Las sindesmosis, esto es cuando la articulación sólida, el medio de unión es tejido conjuntivo fibroso, son articulaciones donde los dos huesos adyacentes se unen por un ligamento, como por ejemplo el ligamento amarillo que estamos viendo en este lugar. Esto conecta las láminas de una vértebra con la lámina de la otra vértebra. O también podemos ver sindesmosis en donde tenemos membranas interóseas, que significa que está entre los huesos, como en este caso, en el antebrazo, entre el radio y la ulna, y en la pierna, entre la tibia y la fíbula. A veces se nos olvida, sobre todo más adelante, cuando veamos una gran cantidad de ligamentos, que realmente estos ligamentos que van de un hueso a otro son articulaciones entre ambos huesos, porque cumplen con la definición de que están uniendo un hueso con otro hueso, y como en este caso es por medio de un ligamento que es un tejido conjuntivo fibroso, tenemos por definición que son sindesmosis. Esta es una sindesmosis, es una unión entre estos huesos. Esta también es una sindesmosis, esta también es una sindesmosis. Y acá tenemos otros ejemplos, ¿sí?, de sindesmosis, los que ya hemos comentado aquí, y pues realmente una gran cantidad de ligamentos que vamos a ver un poco más adelante que están uniendo una vértebra con otra de la columna vertebral. En las suturas se ven únicamente en el cráneo, donde los huesos adyacentes están unidos por una fina capa de tejido conjuntivo llamado ligamento sutural. Podemos imaginar que este tejido conjuntivo fibroso que está en las suturas en realidad es muy delgado, ¿sí?, que pues difícilmente nos podemos imaginar cómo está ese ligamento sutural aquí adentro. Hay una gran cantidad de suturas en el cráneo, ¿sí?, algunas de ellas únicas con características muy especiales que en ocasiones se distinguen por tipos de suturas que no lo vamos a mencionar, pero estas son algunos tipos muy especiales de suturas, porque pues algunas son el único ejemplo de esta sutura. Esta, por ejemplo, es una sutura armónica, es la única sutura armónica que existe. Y así con algunas otras. Por último, entre las sindesmosis también tenemos las gonfosis. Estas se sitúan entre los dientes y el hueso adyacente. En estas articulaciones hay fibras cortas de tejido colágeno en el ligamento periodontal que van entre la raíz del diente y la cavidad ósea, anclando la pieza dental al hueso que está alrededor. ¿Cómo podemos imaginar un poco el ligamento periodontal? Bueno, tenemos una pieza dental y tenemos, vamos a imaginar aquí la cavidad donde va a entrar esta pieza dental. Pues imagínalo como una clavija y un contacto, y si le pones pegamento aquí al metal de la clavija, ¿sí?, y lo conectas y lo dejas secar, ese pegamento que ha secado es el ligamento periodontal que une firmemente esta pieza con la cavidad en que está colocada. Ahora, en la sincondrosis aparecen entre dos centros de osificación de un hueso en desarrollo. Entonces, este es un hueso en desarrollo. Esta es una sincondrosis, es el cartílago de crecimiento, y aquí está
articulando o está uniendo, ¿sí?, dos centros de osificación, ¿sí? Por ejemplo, este cartílago de crecimiento está entre la diáfisis y las epífisis de los huesos largos en crecimiento, ¿sí? Estas articulaciones permiten el crecimiento óseo y eventualmente se osifican por completo, ¿sí? O sea que se vuelven una sinostosis, ¿sí? Ejemplos de sincondrosis, pues tenemos en el tórax, aparte de estos de crecimiento, hay otros tipos de articulaciones por medio de fibrocartílago, por ejemplo, entre el esternón, la costilla, ¿sí?, en la primera costilla, etcétera. Vamos a verlo a detalle más adelante y también en algunas articulaciones del cráneo. Si esto señaláramos estos puntos, la mayoría de este tipo de articulación sin condrosis se encuentran en la base del cráneo, en la parte de abajo del cráneo. Y en la parte de arriba, en la bóveda o en la tapa o en el techo del cráneo, pues vamos a encontrar suturas que son sin desmosis. Un ejemplo de sincondrosis, un tipo especial de sincondrosis, son las sínfisis. Estas surgen entre dos huesos que están separados, ¿sí?, pero que se interconectan por cartílago. Y este es un fibrocartílago, ¿sí?, lo recordamos, es un cartílago especial donde principalmente hay fibras de colágeno. Es el tipo de cartílago más resistente y está en estas zonas porque tiene que soportar aquí mucho peso o mucha fuerza de tracción. La mayoría de estas sínfisis se encuentran en la línea media, ¿sí? Entonces, por definición, están en el esqueleto axial, ¿sí?, y es la sínfisis del pubis, que está entre los huesos coxales de la pelvis, y los discos intervertebrales, que se encuentran entre las vértebras. Y esta parte de acá es la sínfisis que está en la articulación manubrio esternal, ¿sí? Es fibrocartílago.